Ya, ahí estamos grabando, muchachos. Vamos a compartir la pantalla. Me indican si están viendo la pantalla. Deberían estar viendo algo negro, que es el Python, ¿no? ¿Se ve bien el negro o lo prefieren en blanco ahora, muchachos? ¿Aló? ¿Está bien? Ok. Ya, muchachos. El patrón de clasificación es muy similar al patrón de conteo. Lo que ustedes tienen que saber es en base a qué quieren clasificar. Por ejemplo, si yo tengo un archivo donde cada línea viene el nombre del estudiante, paralelo y la nota, y quisiera sacar, por ejemplo, clasificar quiénes son los estudiantes del paralelo 101, quiénes son los estudiantes del paralelo 102, usted debe colocar acá como la llave, si paralelo, que ese es el valor, esa sería la llave de mi diccionario, ¿cierto? Si el paralelo no está en el diccionario, esa siempre es la pregunta que tienen que hacer, porque tienen que asegurarse que la llave esté. Si no está, entonces ustedes tienen que agregarla. Por eso hacen diccio, corchete, paralelo. En este caso, porque como les repito, paralelo es la llave. Si paralelo está en el diccionario, agrego el paralelo y creo una lista vacía, porque en este caso yo voy a contar, ¿ya? Si nosotros estuviéramos hablando del patrón de conteo, acá diría, si no está, uno diría diccio, bueno, podríamos haber copiado de acá también, porque es lo mismo, pero acá en vez de crear una lista vacía, colocamos cero, porque acá vamos a contar. Entonces lo que estamos haciendo con esto es determinar que como no estaba, lo agregas con valor cero. Ahora, ¿por qué hacemos el valor cero? ¿O por qué hacemos la lista vacía? Porque acá en categorizar nosotros vamos a usar la llave, que es el paralelo, y el valor va a ser una lista con los nombres o los root o la información de los estudiantes que pertenecen a dicho paralelo. ¿Ya? Eso lo hago si es que no está. ¿Ya? Acá, si es que no está, lo agrego con valor cero. ¿Por qué? Porque la siguiente sentencia no va a la misma altura de acá. La siguiente sentencia va a la altura del if. Es decir, si no está, hace esto. Y después siempre va a pasar esta lista. Como siempre va a pasar esa línea, discúlpenme. Ustedes lo que tienen que sacar es diccio. Entonces, como ustedes hacen esto, esta línea se ejecuta. Si no está, se ejecuta. Y si está, igual se ejecuta. Esta línea se ejecuta siempre porque está a la misma altura del if. Entonces, cuando ustedes le pasan la llave al diccionario, le sacan el valor. Es decir, estarían sacando la lista. Ya a esa lista agregan, por ejemplo, punto append, el nombre del estudiante. Entonces, de esa forma, usted va a decir paralelo 101, Fernando Beisa, paralelo 101, Rodolfo Regada. Y le van a ir agregando cosas acá. Ahora, si no les queda claro de esta forma, ouch. Si no les queda claro de esta forma, la otra forma que ustedes tienen que entender es con el if-else clásico. Si no está, entonces ustedes agregan, si el paralelo no está, agregan el paralelo y agregan al estudiante que estaba asociado a ese paralelo. Y acá usted entonces tendría que hacer else. Si no, ahora este else me está diciendo, si no está, lo agrego a ese paralelo con ese nombre, porque no estaba. Por lo tanto, agrego, por ejemplo, el paralelo 101 y dentro de los corchetes agrego solamente ahí en este caso, a Fernando. Entonces me quería paralelo 101, como no estaba, se crea el paralelo 101 con una lista que tiene un solo nombre, que en este caso puede ser Fernando. En caso que ya estuviera, por eso se va a else, acá ustedes agregan el paralelo, les va a devolver la lista, ¿ya? Le va a devolver la lista con todas las personas que ya tenía agregado ese paralelo, porque ya estaba. Como ya estaba, ustedes pueden pasar la llave, les devuelve el valor, que hasta acá el valor sería una lista, por eso los corchetes, que cuando no están, ustedes agregan esos corchetes, ¿ya? Que están agregando una lista con un único valor, que es el nombre, y hacen append nombre. Es decir, a esa lista agregan este nuevo estudiante que encontraron. Esa es la una forma. Acá es lo mismo. Si ustedes colocan diccio paralelo, acá como estoy contando, el patrón de paralelo, el patrón de conteo es más igual 1. Si no está, agrego el paralelo y está 0 veces. ¿Por qué 0?
porque después obligatoriamente pasa acá, y al pasar el paralelo me va a sacar el 0, y al 0 le sumo 1. Es decir, me va a quedar que ese paralelo lo encontré una vez, porque es primera vez que lo encuentro. ¿Ya? Si no lo entienden, de esta forma, habría que desagregarlo, como lo mismo hicimos arriba, que es con el if-else. Pero ahí que cambia, porque al hacer un else, esta instrucción que estaba acá abajo no se ejecuta siempre, por lo tanto acá ya no lo agrego con el 0, sino que lo agrego con el 1. Porque si no está, agrego la llave y digo, lo encontré una vez, porque era la primera vez, porque no estaba, ¿cierto? Entonces, else, este else me dice que ya está. Como ya está, le paso la llave, saco la cantidad de veces que lo encontré anteriormente y a esa cantidad le aumento el 1. ¿Ya? Recuerden que esto que están viendo acá es exactamente colocar diccio, corchete paralelo. ¿Ya? Esto es lo mismo que hacer, es lo mismo que hacer eso. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy diciendo, guarda acá, porque siempre cuando tengo una asignación, recuerda cuando hay un igual, es una asignación, es decir, estoy diciendo, lo que está a la derecha, asignalo a lo que está a la izquierda. Entonces, lo que está a la derecha es lo que tengo que desarrollar. Y como le pasé la llave, me va a sacar el valor. A ese valor lo aumento en 1 y luego lo guardo en la llave de este diccionario. ¿Sí? Es lo mismo esto acá. Y si lo quisieran ver acá, lo que estamos haciendo esto es como hacer, pero acá es más, acá se hace más de un paso, ¿sí? ¿Ah? Esto no es tan inmediato, porque es lo siguiente. Ustedes tendrían que hacer así como lista es igual a diccio, corchete paralelo, ahí sacan la lista, ¿cierto? Lo que tendría que hacer después acá es, como tiene la lista, lista.append, agregan el nombre de la persona que no estaba, y luego, después de eso, tendrían que hacer ustedes acá un diccio, corchete paralelo, es igual a lista. Todo eso que está acá se puede hacer en esos tres pasos si que a ustedes no les queda claro. ¿Sí? Es decir, le pasan la llave al diccionario, sacan el valor que es una lista, a esa lista agregan el nuevo nombre de la persona que encontraron y luego, como modificaron la lista, esa lista tienen que guardarla en el diccionario y para eso colocan diccionario, corchete, la llave que es el paralelo. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta acá, muchachos? A ver. Sí. No, Ignacio, lo que tienes que hacer para mañana es el patrón de conteo, patrón de clasificación, que lo acabamos de ver, y los archivos no tienen patrones, los archivos tienen modos, o lo abres en modo escritura, o lo abres en modo lectura. Si lo abres en modo escritura, lo único que puedes hacer es escribir, ¿ya? Si lo abres en modo lectura, lo único que puedes hacer es leer, es decir, ¿qué va a depender? Lo siguiente. Tú, para abrir un archivo, colocas una variable, que puede ser cualquiera, yo siempre uso arch. Luego viene el modo open, y acá viene el nombre del archivo, y luego viene el modo, ¿sí? Y en el modo tenemos dos modos. Modo lectura, bueno, primero escritura. El modo escritura, ¿qué te dice el modo escritura? Que puedes abrir en modo R o en modo A, ¿ya? ¿Cómo funcionaría? Bueno, por ejemplo, en modo R tendrías que hacer así como crear archivo y acá vas a colocar entre comillas W, vas a escribir. Lo único que vas a hacer, por ejemplo, si acá tú dices última clase.txt, tiene que ir la extensión del archivo, ya puede ser txt, puede ser csv, ¿ya? Entonces, open última clase txt, w, ahí estoy creando el archivo última clase, ¿ya? Por lo tanto, este w me dice que si el archivo no existe, lo crea. Y si existe, borra todo y lo deja en blanco. Es decir, cuando yo abro un archivo en modo W, me aseguro que siempre la primera vez
vaya a escribir arriba porque va a estar va a estar en blanco, va a estar vacío. Eso es lo que hace el modo W. Y bueno, lo que tendría que hacer después es arch.write. Este es para escribir. Y ustedes dicen, esta es la primera línea. En este caso, me puedo asegurar de que eso siempre va a pasar, que sea la primera línea. Y después arch.close. Hay que cerrar el archivo. Acostúmbrense eso para que no pierdan puntos en el certamen de mañana. Abro el archivo, hago lo que tengo que hacer, escribo, y luego cierro el archivo cuando corresponda, ¿ya? Generalmente el close, cuando estoy viendo escritura, tiene que ser a la misma altura, cuando hablo en W. Si hay un for, va a estar fuera. El close debería ir fuera del for, porque si no van a cerrar el archivo y no van a poder escribir. Es lo mismo que ustedes tienen un Word, lo abren, pueden empezar a escribir, ¿ya? Pero si lo cierran, ya no pueden escribir porque no está abierto, tienen que volver a abrirlo. ¿De acuerdo? Esa es como la similitud. Ahora, el modo A es muy similar a este, con la diferencia de que yo acá cuando coloco A, este archivo, si no existe, lo va a crear en blanco. Pero si existe, me va a continuar escribiendo. Entonces, en este modo A, y lo nuevo, arch.write, y ustedes lo que van a escribir acá es, no sé si es la primera línea. ¿Por qué no sé? Porque si estaba el archivo existía, voy a escribir a continuación. Imagínense la A como el append de la lista, agrega al final, de donde encuentre el último carácter en el archivo. Si el último carácter es un /n, va a continuar de una línea nueva. Si no hay un /n, va a continuar exacta y no hay espacio, va a escribir desde la última letra apegada. ¿Ya? Y lo mismo, arch.close. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo los dos modos. Eso es lo único que voy a hacer. Eso es lo único que tienes que saber acá, Ignacio, para archivo. Abrir, cerrar. Y lo último ya es cuando yo quiero modo lectura. Que acá lo que tienes que hacer en modo lectura es escribir, pero acá ya no es W, sino que es R de read. Puede ser así, o bien podrían perfectamente no escribir el modo. Es decir, podrían solamente escribir el nombre. Yo recomiendo que se acostumbren a colocar el modo al lado para que ustedes siempre cuando trabajen con lectura, escritura, tengan una forma estándar de trabajo, que es nombre, modo, nombre, modo. Pero no obstante, si hay ayudantes o alguien más que le haya enseñado, también puede ser así, sin el modo. Pero cuando no coloco el modo, por defecto en lectura. Bueno, acá lo acabo de abrir. ¿Qué significa que lo haya abierto? Que acá, si este fuera el archivo, acá arriba el cursor empieza a parpadear. Así está. Entonces, cuando yo hago el for línea in arch, ya lo que estoy haciendo es que el cursor va a empezar a bajar. El for me va a ver la primera línea y el cursor va a quedar ahí, listo para leer la segunda. Se va a leer la segunda y el cursor va a quedar listo para la tercera. Va a leer la siguiente y va a quedar listo para escribir. Y así va a ir bajando. Y así en cada for, hasta que encuentre un carácter especial que significa fin de archivo. Por lo tanto, cuando termina este for acá, ya, significa que el cursor quedó acá. Supongamos que acá quedó el cursor. Acá abajo ya no hay nada más que leer. Por tanto, si yo vuelvo a hacer otra vez el for, no va a leer nada porque el cursor está acá abajo. Por lo tanto, no encuentra ninguna información. Para volver a leer un archivo tengo que cerrarlo y volver a abrir. Cuando lo cierro y lo vuelvo a abrir, el cursor vuelve a estar acá arriba y ahí yo puedo empezar a encontrar nuevamente las listas. Porque si yo voy bajando en for así cada paso, ahí va a quedar un momento en que no encuentro nada más. Entonces, si yo hago otro for, sobre este archivo que no lo he cambiado, no va a encontrar nada. Es decir, no es que ustedes abren una vez el archivo y lo pueden leer miles de veces, no. Si ustedes abren una vez el archivo y lo leyeron, el cursor quedó abajo, tendrían que cerrarlo y volver a abrir. ¿De acuerdo? Y por último, para cerrar, lo clásico de acá es que ustedes creen, después de hacer el archivo, hacen una variable L es igual a línea, por ejemplo. ¿Por qué línea? Porque esa es la variable de la línea que estoy sacando. Acostúmbrense que siempre tienen que hacer un strip. Un strip es para sacar los caracteres especiales en los costados. Cuando ustedes colocan el strip sin nada, están sacando el /n y están sacando los espacios que estén en los extremos. El strip opera solamente en los extremos, no se mete hacia adentro. Si ustedes le pasan un carácter, va a empezar a sacar el carácter hasta que encuentre un carácter distinto del parámetro. En este caso,
va a empezar a sacar espacio en blanco o backlash n. Y el strip me sigue devolviendo un texto, por lo tanto, como sigue siendo texto, ahora yo puedo hacer un split. Y en este caso el split lo tienen que cortar en el carácter especial que ustedes tengan en el archivo. Si es un punto y coma, si son 2 puntos, si el hashtag, no sé, el que ustedes quieran. Ya hasta ahí ustedes tienen una lista. Y de ahí, eso todo lo tienes que hacer, Ignacio, porque de ahí esto se transforma en acá L sería un archivo, una lista. Y todo lo que ya supuestamente manejamos de las uvas anteriores de lista se aplica. Entonces ya se acaba el trabajo de archivo. Bueno, lo que tendrías que acordarte es que después de afuera del for es el arch.close. Esto es todo lo que tienen que saber de archivo, chicos. Lo demás es de lista y diccionario. ¿De acuerdo? A ver, sería como R de reader, sí, write, sí, algo así, Sergio, lo que está escribiendo en el chat. Que el R es de lectura, de read, W de write, de escribir, ¿ya? Y el W también se lo escribe. El A es como append o agregar a continuación, ¿ya? Supongamos que yo abro este archivo, que estas fueran las líneas del archivo, ¿ya? Y yo digo un A, lo abro con A, va a empezar, si es que acá puso un enter, va a empezar a escribir de la siguiente línea, ahí. Y así va a ir agregando cosas hacia abajo, ¿de acuerdo? Ya. ¿Algún certamen, algún ejercicio en particular que quieran desarrollar? Yo traía el certamen del 2020. No sé si lo quieren, lo han hecho, lo quieren hacer. ¿Lo vieron? ¿Aló? Houston. ¿No? Entonces, eso ya lo hago, entonces. Ok. ¿Qué nos están diciendo acá? Este es el contexto de la feria de software, que todo esto... eh, a ver, este está acá, muchachos, a ver. Ustedes se meten acá a Progra, USM, certamen anteriores. Se meten acá en certamen 2. Y ahí está, segundo semestre 2020, me imagino que este debe ser. Sí, este. Ahí está. Les puedo mandar el link por el chat, pero esto está en Progra USM, ¿ya? Ahí se va para todos. Ahí les debe haber llegado. ¿Me confirman si les llegó, por favor? ¿Estamos? Ok. Ya, muchachos. ¿Están viendo el certamen ahora? ¿Qué están viendo para saber en qué estamos? Están viendo el PDF, ¿no? Para comenzar. Perfecto. Ok. Dice, la Feria de Software es un gran evento educativo en donde los estudiantes de quinto año de Ingeniería Civil e Informática exponen los productos que han desarrollado a lo largo de todo un año. En esta feria encontrarás innovación, emprendimiento y mucha tecnología, por lo que te invitamos a visitarla. Ya pasó, fue este viernes pasado, chicos, pero pueden ver los productos. Ya, el viernes 25. Todos los años y quienes participan en la feria elige a un o una representante para dar el discurso de bienvenida y necesitan de su ayuda para completar esta elección. Para ello, se le solicitó a cada estudiante que votara por 3 de sus compañeros o compañeras. Quien obtenga la mayor votación será quien haga el discurso. Los datos de la votación se registraron en un archivo cuyas líneas tienen el siguiente formato: estudiante 1, punto y coma, estudiante 2, punto y coma, estudiante 3. Cada línea del archivo corresponde a la votación de uno o una estudiante de la feria. A modo de ejemplo, a continuación se muestra una parte del archivo escrito. Y acá tenemos que alguien votó por Andrea Campos y Pedro Vázquez. Pedro Vázquez, Mabel Lazo, Javier Godoy, dice. Observe que los nombres están escritos en mayúscula o minúscula, o una combinación de ambos, y que algunas personas quisieron votar por una misma persona más de una vez. Acá votó por 2 veces. Aunque esto no está permitido, es decir, este voto que estoy marcando arriba estaría rechazado. ¿Ya? Escriba la función obtener representante, nombre archivo, que reciba como parámetro un string con el nombre del archivo que contiene los datos de la votación, siguiendo el formato descrito, acá arriba. La función debe retornar una tupla, bueno, aquí lo va a cambiar por lista, ¿ya?
una lista, con el nombre en mayúscula y la cantidad de votos de quien resultó ganador. En caso de empate, puede retornar cualquiera de los que empatan. Si en una línea hay más de un voto para una persona, no se debe considerar los repetidos. Por ejemplo, la tercera línea del archivo mostrado contiene Andrea Campos, ya, Andrea Campos. Esa. Por otra parte, considera la primera línea del archivo Andrea Campos, Pedro Vázquez. En este caso se debe contar un voto para Andrea Campos y un voto para Pedro Vázquez. ¿Ya? O sea, no es que se descarte, ¿ah? Sino que se cuenta una vez. Dice, en este caso se debe contar una persona. Acá, aunque esté 3 veces, es un voto. Y si está Andrea Campos ya, aquí en este caso hay 2, también es un voto para Andrea Campos y uno para Pedro Vázquez. ¿Se entendió? Ya. Vamos a ir acá. Vamos a borrar lo que habíamos explicado. Y lo primero que nos dicen entonces es crear una función. Entonces, para crear una función def, y ahí tendríamos nuestra definición. La salida es una lista, como nos decías tú, pero vamos a crear una lista. No sé, pero vamos a ver acá, ganador. Ganador va a ser una lista vacía. Bueno, en este caso ya. No es necesario crearla, pero bueno, ya. Pero podríamos pensarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la puedo crear cuando tenga los valores. A ver, nos están diciendo que hay que contar los votos, ¿cierto? Y sabemos la línea. Entonces hay que abrir el archivo. Lo primero es arch es igual a open. Y acá, ojo, por favor, muchachos, no coloquen, ustedes acá generalmente colocan votos.txt, ¿ya? No hagan eso, porque me están diciendo que el nombre del archivo que yo quiero abrir viene acá arriba, en parámetros. Y en el ejemplo me están pasando votos TXT, pero yo podría haberlo llamado estudiantes TXT, estudiantes CSV, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué pasa si yo lo hago así? Esta función siempre va a buscar un archivo llamado votos, y si yo no lo tengo, me va a dar error. En cambio, si yo en vez de dejar eso escrito a fuego, coloco acá una variable, nombre, archivo, significa que esta función va a ir a buscar ese archivo, que no sé cómo se llama todavía, pero sé que el nombre va a estar en esa variable. Por lo tanto, acá cuando coloco nombre archivo, va a ser el nombre de la variable que yo necesito. Y lo abro en modo lectura. Como lo abrí en modo lectura, lo que voy a hacer es for línea in arch. ¿Ya? Lo clásico, como te decía anteriormente, Ignacio, esto es clásico. Abro archivo, lo recorro. Y lo que viene ahora es L es igual a línea, punto strip. El strip es para sacar el backlash N. Porque si yo no coloco el backlash N, acá no puedo bajar, porque el archivo texto plano, si usted ha trabajado un TXT, puede escribir hacia el lado, hacia el infinito y más allá, digamos. Usted no es como Word, que llega a una cantidad de caracteres que baja, porque Word no es archivo texto plano. Word es un archivo con formato, ¿ya? Entonces acá, ese strip lo que está haciendo es sacar el backlash n, que estaba acá. Ahora, antes de hacer el split, porque el split me va a volver una lista, vamos a resolver un problema. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? Que estén en mayúscula y en minúscula. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo acá es punto lower. ¿Qué hacía el lower? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el lower, muchachos? ¿Alguien se recuerda que hacía el lower? Mientras yo dejo entrar a alguien. ¿Ya? ¿No? El lower dejaba todo en minúscula. Todo en minúscula. Low. Y el upper deja todo en mayúscula. ¿Ya? ¿No han visto los videos? Pareciera. ¿Ya? Entonces en este caso voy a trabajar todo con minúscula. ¿Para que al hacer punto lower, esa A se va a cambiar a minúscula, la C, todo esto queda en minúscula. Esta que está toda en mayúscula va a quedar toda en minúscula. Estas que están alternando, ¿ya?
va a quedar también en minúscula. ¿Ya? ¿Por qué lo hago antes de hacer el split? Porque el lower, esta función se aplica sobre texto. Acá línea es un texto porque es un archivo de texto, por lo tanto lo que saco es un texto. A ese texto le aplico el strip, es decir, al texto le saco algunos caracteres, pero sigue siendo texto. Acá el lower lo que va a hacer es esos textos, los que estén en mayúsculas, van a pasar todo a minúscula, pero sigue siendo texto. Y ahora voy a hacer el split. Y hay que tener cuidado con el split porque el split corta y ya no me devuelve un texto, el split me devuelve una lista. Por eso lo último que hago es el split. Acá se dan cuenta que el carácter especial, donde yo quiero que corte, es el punto y coma. Entonces ahí, en este momento, con el split, L se transforma en una lista con 3 dimensiones, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué hay que hacer ahora, muchachos? ¿Qué habría que hacer? ¿Aló? Otro for, ¿por qué? ¿Para qué? Ah, bueno, acá me decía en mayúsculas, sí, tiene razón. Podríamos, yo lo iba a hacer solamente lo iba a hacer solamente al final, al ganador, pero sí, tiene razón, trajémoslo todo con mayúscula para que todo esté en mayúscula y no perdamos cuidado, ya que lo vamos a hacer. Porque acá me decían que hay que retornar el último. Acá, una lista con la mayúscula, ¿ya? Entonces, sí, mejor, en vez de usar solamente el lower, para no tener que cambiarlo después, usemos el upper. Pero al hacer upper está todo en mayúscula. Eh, sí, era mayúscula, muchachos. Era más fácil. Yo le voy a hacer el lower y después le voy a pasar a upper, pero sí tienen razón, me ahorro un paso. Lo dejé todo en mayúscula. Ya, ¿qué hacemos ahora? Tengo una lista con todos los nombres, ¿ya? Pero ¿qué hay que ver? ¿Cómo validan ustedes de que no exista, de que no estén repetidos? Podríamos crear acá, por ejemplo, votos, es una lista vacía, ¿ya? ¿Para qué? Porque ahora voy a sacar el for, como decían ustedes. Yo hago for nombre in L, ¿ya? Porque voy a sacar un nombre. Y para contabilizar, porque si está repetido no quiero que no lo cuente. ¿Y por qué lo hago acá dentro del for? Porque para cada línea quiero analizar los votos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ah, otra cosa importante, que eso es lo que quería hacer acá arriba. Arriba, antes de abrir el archivo. Me están pidiendo contar la cantidad de votos, por lo tanto, ¿qué patrón creen ustedes que yo debo aplicar acá? ¿Qué patrón? Se me están pidiendo sacar la cantidad de votos. El patrón de conteo. Entonces ustedes crean un diccionario. Hay que crear un diccionario vacío, ¿cierto? Y ya. Acá adentro lo vamos a usar. Ahora dice, for nombre in L. Saqué el primer nombre del voto. Voy a decir, si nombre no está not in votos, ¿ya? Si el nombre que voy a votar no está en esa lista de votos, entonces lo voy a contar en mi forma de conteo. Y acá lo que hago ahora, si nombre not in dictio, ojo que este if de arriba no es el patrón de conteo, ese if es para validar de que no se me están repitiendo. ¿Ah? Si el nombre no está en votos y si el nombre no está en diccionario, lo que voy a hacer yo ahora, si no está en diccionario, es el patrón. Diccio, corchete, votos. No, diccio, corchete, nombre. Diccio, corchete, nombre. Es igual a 0, porque no estaba, lo agrego. Y acá, diccio, corchete, nombre, más igual 1. Porque si no está, agrego la llave con el valor 0 y acá lo que hago es aumentar en 1 el valor de la llave. Eso si no está, es decir, contabilizo el voto. ¿Ya? Si no, acá ¿qué pasa? Si el nombre no está en votos, bueno, si el nombre no está en votos, hay que hacer, se agrega, ya, si el nombre no está en votos, nos faltaba lo siguiente, votos.append, nombre. Bueno, esto lo podríamos haber hecho acá, si ustedes lo están haciendo en papel, lo podríamos haber hecho acá, o lo podríamos haber hecho acá después de haber hecho la contabilización. Pero para que nos quede claro, si el nombre, si nombre
no está en la lista de votos, lo agrego y lo que hago ahora es contabilizar. Y si ya está en votos, no hace nada, porque ese voto no cuenta. Entonces pasa, si saco el nombre, si ya está, por ejemplo, el caso de la primera línea, acá, vamos a tener Andrea Campo, Pedro Vázquez. ¿Ya? Andrea Campo, Pedro Vázquez. Entonces, por nombre, sacó Andrea Vázquez. O sea, no es Andrea Vázquez, Andrea Campos. Sacó Andrea Campos. Andrea Campos no está en votos, como la lista acá estaba vacía, va a decir que no está. Entonces ahora agrego a Andrea Campos a la lista de votos y pregunto, ¿Andrea Campos no está en el diccionario? Lo cual es falso. Entra y me dice Andrea Campos igual a 0. Y después acá me dice Andrea Campos más 1. Entonces Andrea Campos queda con el valor 1. Listo, sale el siguiente for, porque no hay nada más que hacer, y saca otra vez a Andrea Campos. Y pregunta, Andrea Campos no está en voto, lo cual me da falso, porque anteriormente ya lo había agregado. Entonces sale, no lo cuenta, y pasa al siguiente que era Pedro Vázquez. Entonces, Pedro Vázquez no está en votos, lo cual no está, lo agrego a la lista, y ahora me pregunta, Pedro Vázquez no está en el diccionario, si no está, lo agrego en 0, y luego lo aumenta en 1. Sale. Se acabó el for, porque se acabó la línea. Entonces sacamos la siguiente línea. Sacamos la siguiente línea, la procesamos y el votos vuelve a ser vacío porque esta es otra línea. Y vuelvo a sacar el primer nombre de la lista de la línea y pregunto si el nombre ya está en mi lista de votos. ¿Ya? Si no está, lo agrego y lo cuento. Y si está, no hace nada. ¿Se entendió? Entonces, ahora acá, for line in arch, ustedes hacen arch.close porque ya terminaron de leer, ¿ya? Y aquí lo que ustedes tienen es un diccionario, ¿ya? Porque ahí lo que hicieron ustedes fue lo que estaba en el archivo, lo procesaron y lo pasaron a un diccionario. Pero a mí me están pidiendo, me estaban preguntando, que yo retornara una lista con el nombre y la cantidad de votos. El diccionario no tiene orden, por lo tanto estoy obligado a pasar esto a una lista. Entonces, lista va a ser igual a corchete, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a ir guardando los elementos del diccionario para poder ordenar. Como a mí me piden por la cantidad de votos, entonces yo en esta lista lo que tengo que hacer entonces es dejar en el primer parámetro los votos y en el segundo la llave. Para poder traspasar la información de un diccionario a una lista, tengo que recorrer el diccionario y llevarlo a la lista. Entonces lo que hago es for nombre indicio, ¿sí? Porque siempre cuando recorro el diccionario saco la llave, y en este caso la llave era el nombre. Entonces lo que voy a hacer ahora es lista.append, pero ojo acá, voy a agregar una lista para que se ordene. En el primer elemento de la lista, porque yo no puedo hacer esto, no puedo decir x, t. Eso no se puede porque el append recibe un solo parámetro. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es colocar una estructura de datos. Dentro de esa estructura ustedes pueden colocar varias cosas, pero estoy pasando un parámetro que es una estructura, en este caso una lista. Lo primero que tengo que pasar, como dijimos, el criterio es la cantidad de votos. Entonces ustedes colocan diccio, corchete, nombre, porque al pasar el diccionario, al pasar la llave, devuelven el valor. Entonces ahí ustedes tienen acá ustedes tienen la cantidad de votos y acá tienen el nombre, ¿sí? Eso es todo lo que voy a hacer con el diccionario. Esto generalmente siempre se hace cuando nos piden ordenar. Recorro y agrego. Entonces aquí recorro, agrego. Cuando termino este for es porque ya pasé todos los elementos del diccionario a la lista. Como ya tengo la lista, lo que tengo que hacer es Profe, una lista.sort. consulta. Esto. ¿Sí? Que yo vi una Dígame. guía pasada que, por ejemplo, para los diccionarios ocupaba por ejemplo, uno escribía diccionario.items y podía ocupar como la llave y Sí. el valor de la llave. An- ¿Se puede ocupar Antiguamente, mira, recomiendo que no lo hagan, pero sí existe. ¿Ya? ¿Por qué te digo que no te recomiendo? Porque te vas a meter, porque el ítems te vuelve una lista de tuplas. Y si tú lo usas, y te lo pueden preguntar, y te pueden preguntar de tuplas. Ahora, si tú te manejas con las tuplas, lo vas a poder usar. ¿Ya? Porque está no, el no lo ítems, devuelve como lista? Ah, te No lo devuelve una devuelve cosa como lista. así. Te devuelve así, mira. Cuando tú haces el ítems, te va a crear una lista con una tupla.
así. ¿Ya? Dentro de la tupla va a ir la llave, coma, valor. ¿Ya? Entonces, llave valor 3, valor 2, llave 2. Te devuelve una cosa así, una lista. Como tú haces acá, cuando tú tienes esa lista, tú haces for clave, coma, valor, indixio.items. Porque el dixio.items te devuelve esto. ¿De acuerdo? Entonces, como es una tupla, tú puedes desempaquetar porque siempre va a traer dos valores. Entonces, desempaquetas la llave en K y el valor en B. Pero si te das cuenta, es muy similar a lo que hacemos. Ahora, si te manejas con tupla y esas cosas, lo podrías hacer. Pero corres el riesgo que te pregunten cosas de tupla porque tupla no hemos visto. ¿Ya? Entonces, la diferencia es que yo no uso el ítems y al hacer eso saco la llave. Con la llave le paso la llave al valor, a la llave al diccionario, me entrega el valor y acá está el nombre. ¿Sí? Ya, profe, gracias. ¿Se entendió? Sí, Vale. Entonces yo te recomiendo esto, pero si tú te la juegas y dices que no, yo me lo sé, lo puedo explicar, lo haces. Nosotros técnicamente no prohibimos que usen cosas de afuera, pero si usan cosas de afuera, tengan seguro que les vamos a llamar a preguntar. Y si lo hacen bien, se les respetan los puntos, y si no, se les va a sancionar. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Hasta acá creé la lista con el valor y el nombre. Como hago un sort, me voy a ordenar con respecto al valor primero. Y me lo voy a dejar de menor a mayor. Con eso yo ya podría responder. ¿Por qué? Porque es de menor a mayor. Y a mí me dicen que yo retorne el que ganó con más votos. Si está de menor a mayor, ¿cuál es el que tiene más votos? Si está de menor a mayor, yo podría decir acá, return, lista, corchete, -1. Pero, ojo, no puedo retornar todavía. Voy a colocar valor es igual a lista, corchete, -1. Cuando digo corchete -1, lista, corchete, -1, estoy sacando el último elemento. Como está de menor a mayor, el último elemento es el mayor. Y en caso de empate, da lo mismo, porque me decían en caso de empate retornará cualquiera de los empatados. ¿Sí? Entonces, yo ahí digo, valor es lista -1. Ahora, ojo acá. Yo podría incluso decir, oye, ya, ¿sabes qué? Cantidad es lista con -1, y como lo que estaba dentro es una lista, yo puedo decir acá 0. Esa es la cantidad, y el nombre va a ser igual a lista corchete -1, porque al hacer corchete -1, estoy sacando el último elemento, que el último elemento es una lista, y acá coloco corchete 1. ¿Sí? Y ahora digo return, como decía en una lista, o sea, bueno, decía en tupla, pero no vimos tupla, vamos a retornar a la lista, donde el primer elemento sea el nombre y después la cantidad. Y ahí tendríamos lista la función. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay algo que quieran aclarar? Ok, gracias, Sofía. Ya. ¿Se entendió hasta acá? ¿Cómo lo podemos probar? Tendríamos que tomar esto, control C, ya, y bueno, lo primero que hay que hacer es grabar esto, ¿cierto? Lo hacemos correr, es grabarlo. Vamos, 2022, 2, y ejercicios. Y aquí vamos a colocar clase 28 de noviembre.
es la última. Bueno, no hace nada porque no lo ha llamado, pero ya está grabado. Entonces lo que tengo que hacer yo ahora es ir acá al 2002, ¿cierto? Irme a IWI, irme acá a ejercicios, y en esta misma carpeta, donde está la clase 28 de noviembre, que la vamos a encontrar aquí, clase 28, ahí está. Ustedes hacen botón derecho, nuevo, documento de texto, ¿ya? Y ahí acá le vamos a llamar votos. Solamente votos, porque el TXT va por defecto, ¿ya? Porque es un archivo de texto. Abrimos y pegamos. Cerramos, guardar. Entonces volvemos a nuestro programa y lo que hay que hacer ahora es llamar a la función print, que nos va a retornar una lista. ¿Cómo se llama la función? Obtener representante, y acá nosotros pasamos al archivo votos.txt. Nada más, porque recibía el nombre del archivo. Entonces, acá abrimos el nombre del archivo. Como acá estoy llamando con votos, nombre del archivo votos. Si estoy llamando con notas, sería notas. Ahora sí, hacemos F5 y nos retorna Andrea Campos 4. ¿Se entendió? Está con mayúscula y tiene la cantidad de votos que para el ejemplo estaba mostrando. ¿Ya? La pregunta 2 nos dice, necesitamos de su ayuda para clasificar y ordenar los locales de comida que se encuentran dentro de un rango de distancia particular. Los datos de los locales se encuentran en un archivo cuyas líneas tienen el siguiente formato: nombre, tipo, coordenada X, coordenada Y, calificación y el precio. La coordenada X e Y permiten saber la ubicación del local respecto a nuestra ubicación, que puede considerarse como 00. Observe que esos valores están separados entre sí con una coma, mientras, acá nos dicen que las coordenadas están separadas por coma, mientras que todos los demás están separados con punto y coma. Sofía, cuéntame. Profe, me quedó una duda en la primera función. ¿Cuál? El anterior no caché cómo filtró que no hubieran tres fotos para la misma persona, porque se Acá, puede. acá, votos, está una lista vacía, ¿cierto? Tú acá primero, acá separaste la lista, ¿cierto? Acá, ¿qué hiciste tú? Ouch. Entonces, acá. ¿Qué hiciste tú acá? Tenías persona 1, persona 2, persona 3, ¿cierto? Esa era tu lista, L. Cuando recorres la lista L, y fíjate, antes de recorrer la lista, creas una lista vacía, o sea, en esa lista no hay nada. Después vas a recorrer esta lista, por lo tanto, nombre va a ser persona 1. Y preguntas, persona 1 no está en votos, que la primera vez no va a estar porque la votos está vacía. Entonces, persona 1 no está en votos, no. Entonces, vas a entrar y agregaste a votos la persona 1. ¿Ya? Entonces ahí acá, dijiste, oye, ya votaste por esta persona. Acá agregué el voto por esa persona. ¿Sí? Ahora pregunto, como no estaba, si el nombre por la persona que voté no está en mi diccionario, si no está, lo agrego en el valor 0 y después a ese 0 lo aumento en 1. Entonces me va a quedar esa persona con un voto. Vuelvo arriba al for, entonces saco la persona 2, que si la persona 2 ya estaba repetida, como era el caso de la primera línea, voy a preguntar, persona 2 no está en votos, si está repetido el nombre, me va a decir, oye, ya votaste, porque ya agregaste el voto anterior. Entonces, como ya votaste, no entras a esta parte, porque si no está, no has votado por esa persona, entra. Pasas y sacas el siguiente nombre, que sería la persona 3. ¿Ya? Y es lo mismo. Si la persona 3, que sería nombre, no está en voto, es decir, nunca has votado por esa persona, lo agregas y lo cuentas. Y si no, no haces nada, pasas de largo. ¿Se entendió, Sofía? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces,
para ustedes evitar que se repitan, ¿cuál fue la estructura? Crear una lista e ir validando. Si no existe, lo agrego. Y si existe, no hago nada, no lo agrego ni lo cuento. Esa fue la estructura que usamos acá para validar, para evitar que se nos repitiera. Ya, vamos entonces con la pregunta 2, que habíamos dicho que teníamos el nombre, el tipo, y acá las coordenadas, pero estaban separadas con coma, ¿sí? Filtrar locales, se dice nombre, archivo, rango, que reciba como rango un string con el nombre del archivo que contiene los datos de los locales y un número que representa el rango de la distancia en el que queremos buscar. La función debe considerar únicamente los locales que se encuentren a una distancia, bueno, a una distancia, que se encuentren a esa distancia o a una menor. Ya, es menor o igual. Recuerda que la distancia en un punto X, Y se calcula con esta fórmula. Se debe crear un archivo para cada tipo distinto de comida. ¿Ya? Entonces acá, ojo, Fernando, dice, se debe crear un archivo para cada tipo distinto de comida cuyo nombre debe ser el tipo seguido del sufijo txt. Por ejemplo, mariscos txt, italiano txt. Entonces acá lo que tú me pedías, Fernando, vamos a hacer una categorización. Si se dan cuenta, en la pregunta 1 les preguntamos de contabilización, en la pregunta 2 les estamos preguntando de categorización. Pero acá la categorización es por el tipo de comida. ¿De acuerdo? Ya. Cada archivo, y acá está diciendo qué campos voy a guardar para cada categoría. Debe contener los locales que cumplan con el criterio del rango de la instancia, ordenado desde el más barato al más caro. Entonces, ¿y qué más? Y siguiendo el formato que se muestra acá. Ya. Calificación. Hay que guardar la calificación. ¿De acuerdo? Y el precio. Porque calificación, precio. Y el nombre. Entonces, acá. No sé. Bueno, era Nueva China, Pefechan. Bueno, lo que pasa es que acá era algunos, ¿cierto? Estos son algunos ejemplos. Acá hay más. Pero, por ejemplo, acá está la hamburguesa, esta se llama Carl's Jr. Bueno, justamente esa hamburguesa no está acá porque no está en la distancia seguramente. ¿Ya? Pero ese es el nombre. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer acá entonces? Voy a copiar la lista para que ustedes entiendan lo que tienen que hacer en el caso de mañana, hacerlo rápido antes de comenzar. No necesitamos esta función porque son funciones distintas, por lo tanto la puedo tirar hacia abajo, y lo que vamos a hacer ahora es filtrar locales, creo que se llamaba, y recibe archivo rango. Archivo rango. ¿Ya? Este filtrar locales recibe archivo rango, y antes de hacer esta función, vamos a colocar acá en comentario el formato de la lista. ¿Por qué? Porque si yo hago un split con el punto y coma, nombre va a quedar en la posición 0, tipo en la posición 1, las coordenadas en la posición 2, la calificación en la posición 3 y el precio en la posición 4. Recomiendo que hagan esto antes para que después no, porque si no hay que ir a contar a cada rato, y en ese contar a cada rato en algún momento se van a equivocar y van a decir que nombre en la posición 1, 2, y ahí se van a equivocar, se van a cambiar, se van a desfasar en 1. Entonces, para evitar ese error, hagan eso. Como hay que leer un archivo acá, lo mismo. Ignacio, como tú hablabas de patrón, bueno, el patrón es que si yo quiero leer, entonces abro el archivo. ¿Cómo se llama el archivo? Archivo, porque en esa variable tengo yo el nombre del archivo. ¿Y qué modo lo voy a abrir? El modo de lectura. Por línea, in arch, que vamos a hacer ahora, L es igual a línea, punto strip, ya, punto split, y acá voy a cortar con punto y coma. ¿Por qué? Porque eso es el separador. ¿Sí? Podría haber hecho acá, por ejemplo, para cortar al tiro, podría haber hecho acá un replace, reemplazar esa coma por un punto y coma, y después hacer un split, para que también me separe la coordenada X e Y. Si quieren, lo hacemos así. ¿Sí? Si no, seguimos de esta forma. Ustedes me indican.
¿Cuál prefieren? ¿Cuál prefieren? Así como estamos ahora. Ok. Entonces, for línea, strip, split, ¿ya? ¿Qué hay que hacer ahora? Me decían, nos faltó, porque hay que aplicar el patrón de categorización. Dictio es igual a nuestro diccionario vacío, ¿cierto? Y acá nos estaban diciendo que clasificáramos, acá si los archivos son por tipo de comida, comida china, ¿ya? Comida china, significa que el segundo parámetro, que es el tipo, ese va a ser la llave, el tipo. Entonces lo que tengo que hacer yo acá, es if tipo, ¿dónde está tipo? En L, corchete, y ustedes se dan cuenta que tipo está en la posición 1. Si L corchete 1, not in dictio, si no está en el diccionario, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dictio, corchete, L, corchete 1. Ya, si no está, ahora, ojo, como voy a clasificar, ya no es 0, sino que es una lista vacía. Porque voy a agregar a esa lista, voy a ir agregando los datos que me sirven. ¿Ya? ¿Cuáles son los datos que me sirven? Ya habíamos dicho que era el nombre, la evaluación y el precio. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque acá está el nombre, la calificación y el precio. ¿Ya? Bueno, el precio, aquí está categorizado como por esta forma. Si es muy caro, no, o sea, si es mediano, si es barato o si es muy caro. Pero el precio es eso, ¿de acuerdo? Entonces, si el tipo, que es el E1, no está en mi diccionario, agrego el tipo a una lista vacía y acá siempre se va a ejecutar esto, por lo tanto, como les he dicho, acá está a la misma altura del if, por lo tanto significa que esto siempre se va a ejecutar. Por eso creo la lista vacía. Porque alguien me puede decir, pero profe, si no estaba, ¿por qué lo agrega vacío y no agrega los datos? Porque acá siempre se va a ejecutar esto. Entonces, punto append, y acá, ¿qué voy a agregar? Acá tengo que agregar los datos. Ahora, ojo, otra cosa importante, para saber, ya que acá voy a agregar a la lista, tengo que saber cómo me conviene agregar a la lista. Hay que preguntar si me piden ordenar. En este caso, me están diciendo que acá los archivos están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Dice, los locales con el criterio ordenados de más barato al más caro. ¿Ya? Entonces, si ningún lugar cumple el criterio, se debe crear de todas maneras un archivo A. Hay una cosa importante acá que nos está faltando antes de agregar, ¿cierto? ¿Qué nos está faltando antes de agregar? ¿Qué hay que hacer? Aló, Houston. No, antes de crear. Es que nos están diciendo que si ningún local cumple con el criterio, igual hay que crear el archivo, aunque no contenga, o sea, por ejemplo, sushi, si no hubiera ningún sushi que está en la distancia que yo quiero, debería crearse igual el archivo sushi. ¿Ya? Entonces, acá, en esta parte, antes de agregar al tiro, antes de hacer este if, hay que sacar la distancia. Porque acá acabo de crear el nombre vacío. Pero antes de agregar, tengo que calcular la distancia. ¿Ya? Y ojo acá, muchachos, lo siguiente. ¿Por qué acá? Porque si no, yo agregaría, acá hasta el momento estoy agregando todo. ¿Ya? Pero déjenme terminar esta parte. El append, me decían que yo tenía que ordenarlos acá. Me decían que yo tenía que ordenar del más barato al más caro y el más barato al más caro el último. ¿Sí? Entonces, en esa lista, nosotros tenemos que colocar el precio, que es L, corchete 4, ¿sí? Después colocamos la calificación. Y aquí en adelante podría haber sido L3 o podría haber sido L0 al principio, ¿ya? Estos últimos se pueden permutar, ¿ya? Porque estoy agregando
el precio, la calificación y el nombre. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Ya. Cuando hago el sort, va a ordenar primero por el precio. Si hay empate, va a definir por la calificación. Y si hay empate, la calificación va a definir por el nombre. ¿Podría haber puesto acá L0 y después L3? Sí, porque no me daban más, no me estaban dando más restricciones. Ya, ahí estaría agregando. Si no existe, lo agrego y después agrego. Pero acá no debo agregar todo, sino que tengo que agregar los que están dentro de la distancia. Por lo tanto, acá ustedes pueden hacer lo siguiente. De distancia va a ser igual a, o sea, bueno, coordenadas primero. Coordenadas va a ser igual a ¿qué cosa? A L, ¿en qué posición están las coordenadas? Acá, en la posición 2. ¿Sí? Pero, ¿qué estoy sacando de acá? Esto lo está sacando en formato texto. ¿Ya? Porque es el archivo texto. Ahí yo traigo dos números. Por ejemplo, traigo 3,5. Que me está diciendo que estoy en la coordenada X3 y 5. Pero está como texto. Entonces, y como es un texto, lo puedo cortar. Y lo voy a cortar en este caso con la coma. ¿Ya? Entonces, ahora coordenada ya no es un texto. Coordenada es una lista de largo 2. ¿De acuerdo? Como tengo la coordenada, voy a colocar corno. ¿Vale? Vamos a ver. Como tengo la coordenada, ahora puedo sacar la distancia. Porque a nosotros nos decían acá que imagináramos que la persona estaba en el punto 0,0. Entonces, la distancia, se sacaba distancia es igual a la raíz cuadrada. Entonces, elevamos a 0,5. ¿La raíz cuadrada de qué? De las diferencias al cuadrado. De las diferencias al cuadrado de, pero como es 0, te va a quedar, por ejemplo, float. ¿Por qué float? Porque acá la coordenada estaba como texto. Entonces, float ¿de qué? De core, cochete 0, ya, ahí lo leo al cuadrado, porque acá le voy a quitar, sería coordenada 0 menos 0, entonces me queda la coordenada 0. Y acá sería float de core, cochete 1. Todo eso al cuadrado. Y después todo se lo aplico a la raíz. ¿Se entendió, muchachos, esa parte, no? Chicos, ¿se entiende, no? Ya. Sacamos la distancia. Ahí tengo la distancia. ¿Ya? Profe, una pregunta. Ya. Ahí score, ¿cierto? Sin la D. ¿Porque la variable score o fue...? Sí. Yo me emocioné porque le quité la D después puse la puse. Porque acá le quité la D. Es core, tiene que ser igual acá. Core. ¿De acuerdo? Entonces ahí saqué la distancia. Gracias por la acotación. Saqué la distancia y ahora como tengo la distancia digo, si la distancia es menor o igual que el rango que me están pidiendo, si eso pasa, ahí recién agrego. Si no, ¿qué va a pasar? Me va a quedar la clave, me va a quedar la llave con una lista vacía. Porque fíjense, si el tipo de comida no está, lo agregaba. Siempre agregaba por tipo. Independiente de la línea, sacaba el tipo de comida y lo agregaba. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque me estaban diciendo acá lo que les dije. Si ningún local cumple con el criterio, se debe crear de todas maneras el archivo, pero no contener ninguna línea. ¿Ya? Entonces, yo acá lo agrego. ¿Por qué tengo que hacerlo acá, if? Porque si lo hago antes, no voy a agregar ese tipo de comida a mi archivo. Entonces, no voy a saber si ese tipo de comida existe o no. ¿Ya? Entonces, primero agrego el tipo de comida a mi diccionario para saber que esa categoría existe. Y después filtro. Oye, si no saco las coordenadas, las separo, saco la distancia y pregunto si la distancia que está ese local es menor al rango, menor o igual, lo agrego. Y si no, no haría nada. ¿Se entendió ahí o no? Float, Ignacio, porque las coordenadas pueden ser 3,5, 3,5, 4,7. Pueden ser flotantes. Para el certamen aceptábamos float o int. ¿De acuerdo?
Porque recuerda que lo que tú estás leyendo de acá del archivo es texto. ¿Sí? Entonces, como tienes un texto, tú lo pudiste usar split. El split te cortó y te generó dos textos, dos números. Esos números pueden ser flotantes o pueden ser enteros. Por eso tú los tienes que traspasar a flotantes. ¿Ya? Porque técnicamente tú lo que vas a leer acá es, vas a generar una lista algo así. Una lista con un 3.5, 6.9. Pero los vas a tener de esta forma. De esa forma, están con comillas, porque tú tomaste un texto, lo cortaste y generaste dos textos. Entonces, este float lo que está haciendo es sacar las comillas y dejarlo como número. Porque si no le aplicas el float, te va a decir acá, no se puede sumar peras con manzana. Estás aplicándole una función potencia a un número string. O sea, un string, no un número. ¿Se entendió, Ignacio? Espero que sí. Ya, ok. Entonces, si la estancia está, la agregué. Entonces, aquí eso es todo lo que tengo que hacer. Porque esto después ya se empieza a repetir para cada línea. Entonces, para cada línea, repasamos. Para cada línea, le saco el backslash n, lo corto con el punto y coma, genero la lista con estas particiones, ¿cierto? Si L1 es el tipo. Si el tipo no está en el diccionario, agrego el tipo con la llave vacía, con una lista vacía. Y antes de hacer el siguiente, saco la coordenada, que está en la posición 2, es decir, saco estas coordenadas, ¿sí? Y le aplico un split con coma para separar los números, para lograr este resultado, ¿ya? Pero se dan cuenta, ahí el split me sigue dando una lista de texto, no es que cambie, es una lista de texto. Luego saco la distancia, acá técnicamente debería ser -0, ¿ya? Porque estoy en el punto 0, y acá también debería ser -0, pero como no tiene sentido restarle nada, yo no lo puse, ¿ya? Porque la diferencia de la coordenada x, y si yo estoy en el punto 0, es x menos 0 y menos 0. Entonces sacamos la distancia, y si la distancia que obtuve es menor que el rango, yo agrego primero el L4, que es el precio, porque ese es el valor por el cual tengo que ordenar, y después el L3, que es la calificación, y al último el L0, que es el nombre. Ok, salgo acá y lo que hago es arch.close. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo mismo que habíamos visto anteriormente. Ya está procesado el archivo. Tengo un diccionario. Ahora ese diccionario tengo que escribir. Pero antes de escribirlo, me están diciendo lo siguiente, que yo tengo que ordenar de menor a mayor. Por lo tanto, vamos a crear una lista para poder ordenar. ¿Sí? Una lista que va a tener dos elementos. Bueno, o bien, ya les voy a explicar, vamos a recorrer el archivo. ¿De acuerdo? Porque acá hay que hacer esto. Fíjense, comida china. Fíjense, y acá estos locales de tipo comida china que están a distancia de... Entonces se dan cuenta que acá esto varía. Entonces aquí vamos a crear dos formats. Ya. Control C. Y acá voy a crear afuera del archivo, voy a hacer un string 1, que va a ser eso, tal cual. Locales de tipo comida. Ya, comida. Y eso cambia, fíjense. Locales tipo A. Locales de tipo... Bien. Locales de tipo comida china. Eso es un nombre, por lo tanto, llave 0. Ya acá que están a distancia, y esta distancia va a variar. Por lo tanto, acá llave 1 o menos, y acá agrego el backslash n para que salte la siguiente línea. Y mi string 2, esto es para usar el format, ¿ya? Mi string 2 sería este mismo. Control C. Comillas, y copiamos la línea. Y acá va a ir llave 0, porque este es otro string. Dejo la coma, llave 0, calificación, llave 1, precio, llave 2, y acá después del punto un backslash n para que salga. Ya, con eso estoy listo para escribir. Y de aquí, al hacer este format, yo me voy a olvidar de los tipos de datos, porque el format
Si yo le paso un string y le paso un número, él se preocupa, los transforma a string y los pega, y voy a poder escribir. Entonces, antes voy a hacer for tipo indicio. Estoy recorriendo el diccionario, ¿ya? Y fíjate, a mí me decían que yo tenía que, por cada tipo, crear un archivo. Y el archivo tenía que llamarse tipo TXT. Mariscos TXT, comida china TXT. Entonces ya podría crear perfectamente el archivo. Acá, for tipo un diccionario. ¿Cómo lo hago? Salida es igual a open. Y aquí coloco tipo, sin comillas, porque ahí dentro de esa variable está el nombre. A esa variable le voy a considerar .txt. ¿Ya? Para que quede comida china .txt. Hamburguesas .txt. Y como lo voy a crear en W. ¿De acuerdo? Abro el archivo entonces, tipo txt. ¿Ya? ¿Por qué tengo que hacerlo acá? Porque recuerden que decía que si no habían datos que no cumplieran, yo igual tenía que crear el archivo. Entonces acá, for tipo diccionario, lo creé en modo W. Y ahora tengo que, ¿qué tengo que hacer ahora? Escribir los productos. Pero los productos, o sea, los tipos, los locales que son de ese tipo, tengo que escribirlos. Pero tiene que estar ordenado de menor a mayor. ¿Y cómo se ve esos productos? Yo voy a decir, por ejemplo, restaurantes va a ser igual a diccio, corchete, tipo. Es decir, al pasarle la llave al diccionario, me devuelve un valor. ¿Y qué es lo que era el valor? El valor era una lista, si se dan cuenta, una lista, una lista de 3 elementos, donde el primer elemento es el precio. Entonces, como es una lista, yo ahora puedo hacer resto.sort. Y esa me va a ordenar de menor a mayor. Me va a ordenar de menor a mayor, ¿qué cosa? Los restaurantes, que es justamente lo que quiero. Me los va a ordenar. ¿Por qué me queda ordenado por el precio? Porque el primer parámetro es el precio. Que les quede claro eso. No es que el sort sepa el criterio que ustedes están usando. Si ustedes tienen en su lista el primer valor es el precio, va a ordenar en base al precio. Entonces, resto.sort me los dejo ordenado. Y ahora lo que tengo que hacer es leer y escribir. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? En este caso, prestenme atención. Como mi lista tenía el precio, tenía la calificación y el nombre, y siempre la lista va a tener 3, yo puedo hacer for precio, calificación, nombre y resto. Eso lo puedo hacer porque estoy desempaquetando, es decir, cada elemento, eso debería ser una lista, pero en vez de recibirlo como una sola lista, voy a separarlo en 3 variables porque son 3 variables. Si mi lista tuviera 10 campos, tengo que colocar 10 variables, ¿ya? En este caso, pre-cal nom, en resto, ya, eso lo que tengo que hacer es escribir. Ah, pero antes de escribir acá, ya acabo de crear el archivo, ¿cierto? Hay que escribir ahora salida.write. ¿Qué es lo que hay que escribir acá? Esto. Eso, ¿cierto? Ah, una cosa importante. Ah, fíjense acá que había un espacio antes. Un espacio. Para mantener ese espacio a nuestro string, acá, sería bueno, antes de colocar llave cero, hay que colocar 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios para que siempre el archivo mantenga la indentación. Pero en este caso, la primera línea que quiero escribir es el S1. S1. ¿Ya? Locales de tipo, ya. Entonces acá S1.format. Y el primer parámetro dice locales de tipo, y acá yo le paso tipo. Y el segundo parámetro que le paso al format es la distancia. ¿Y dónde está la distancia? La distancia está en el rango. Ese es el tamaño. Entonces, acá va a tomar comida china y me va a decir locales de tipo comida china que están a distancia el rango o menos. ¿Ya? Escribí eso. ¿Sí? Entonces, abro el archivo y escribo. Y acá saco los restaurantes, los ordeno según su precio, los recorro. Y ahora que lo estoy recorriendo, yo lo que tengo que hacer es escribir salida.write. ¿Y qué voy a escribir acá? Yo debería escribir mi string 2.
punto format. El format le da ese valores al string 2. El string 2 que estaba acá, lo primero que le pasaba era el nombre, después le pasaba el nombre, le pasaba la calificación, porque ahí está, nombre, calificación de cal, y por último le pasaba el precio. ¿Sí? Entonces, este empezaba a escribir, cuando terminaba de escribir este for, aquí, lo que tengo que hacer ahora es salida.close, porque ya escribí, acá escribí todas las líneas que son de ese dato. Entonces acá lo cierro. Y como lo cerré, ahora no hay nada más que hacer. Saca el siguiente tipo comida, creamos el archivo comida.txt, escribimos en ese archivo de nueva comida, format, el tipo de comida que sacamos y el rango. Sacamos los restaurantes que son de ese tipo de comida en una lista, ordenamos esa lista por el precio, recorremos esa lista, sacamos los valores de precio, calidad y nombre, y escribimos, terminamos, y así esto se repite. Entonces, acá, lo que hay que hacer ahora es la parte del return, porque dice, además de crear los archivos señalados, la función debe retornar el número total de locales distintos, el número total de locales distintos que se consideraron, es decir, que cumplieron con el criterio. Ya, ¿cómo haríamos eso? El número total. ¿Qué había que haber hecho? Significa que hay que hacer un contador. ¿Sí? Acá vamos a hacer, antes de empezar a recorrer acá, hacemos un contador, es igual a 0. Ya, no es tan fácil hacer un len de algo, porque el len del diccionario me devuelve la cantidad de categorías, pero no la cantidad de locales. Contador 0, y acá, cada vez que yo escriba esta salida, ya yo estoy yo dirá, para mí es un local. Cada vez que escribo, entonces yo hago acá es cont más igual 1. ¿Sí? Cont 0, y esto empieza a recorrer, y cada vez que yo escriba, vamos a meter el contador, entonces ahí lo que hago es simplemente afuera del for, return contador. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Con eso se termina el ejercicio, el certamen y la clase del día de hoy. Nos casamos a pasar 7 minutos. ¿Qué dicen? ¿Estamos ok? ¿Alguna duda, muchachos? Consulta. Recuerden mañana dirigirse a la sala correspondiente, ¿ya? Vamos a dejar de grabar.